Ministros del Misterio de Cristo. Empezamos esta, vamos a decir, miniserie la semana pasada y estamos continuando hoy una parte 2. Hoy, hacía una estimación de cuánto tomaría esta serie de temas. Pues va a tomar aproximadamente 6 semanas, ¿sí? Entonces estamos hablando de que terminaremos, si no es la primera, la segunda semana de diciembre. Y solo quedarán 1 o 2 jueves antes del cierre de año. Entonces, ya estamos llegando al final del año. No de la carta, apenas vamos a llegar al final del capítulo 1. ¿Sí? Entonces faltan otros 3 capítulos. Hay muchísimo más que aprender, pero hoy concentramos nuestra atención en Colosenses capítulo 1, versículo 27, la parte B le puse ahí, pero yo quisiera invitarte que leamos desde el 24 mejor, para entender o agarrar todo el contexto, desde el 24 y vamos a leer hasta el 28. La escritura dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí, amén? Ahí nos vamos a detener y vamos a orar. ¿Les parece si pedimos al Señor nos ministre, seamos edificados esta tarde con su palabra? Padre, qué especial es cantar reconociendo el gran amor que tuviste tú al enviar a tu Hijo, pero también el gran amor que Jesucristo tu Hijo tuvo para con nosotros. Jesús, gracias por lo que hiciste. Te amamos y queremos darte a proclamar. Señor, esta tarde queremos aprender más de este ministerio del cual fuimos hechos ministros. Nos llamaste a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, a su luz admirable. Y Señor, queremos entender bien cómo debe ser nuestra labor acá. Señor, gracias por ese privilegio. Queremos entender lo que esto implica y hacerlo bien para que Jesucristo tú seas exaltado y, Señor, todos te conozcan. Señor, traemos delante de ti, Señor, si alguien aquí hoy tiene alguna preocupación, una enfermedad, Dios, creemos que en el nombre de Jesús hay libertad, hay paz, hay sanidad y, Señor, sé tú quien reciba toda la gloria, Señor. Gracias por mis hermanos que están hoy aquí, aquellos que nos escucharán más tarde, bendíceles también, Dios, y, Señor, sé exaltado. Tú recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, fuimos salvos por gracia. Y de la misma manera, por gracia también fuimos llamados a un propósito glorioso. ¿Cuál es ese propósito glorioso? Anunciar el Evangelio de Cristo. Pero este gran privilegio, hermano, tiene muchas, o yo lo puse aquí como grandes implicaciones. El hecho de que tú y yo hemos sido llamados con un propósito tiene implicaciones grandes. Entre ellas está el gozo. Hay mucho gozo en compartir el Evangelio. Pero tú y yo necesitamos entender a qué hemos sido llamados. El llamado a Cristo a ser discípulos a todas las naciones tiene implicaciones o más implicaciones de las que pensamos, ¿verdad?
A veces tratamos de simplificarlo y está bien, ¿verdad?, para hacerlo práctico y que de alguna manera podamos enseñarlo. Pero hay verdades profundas en lo que esto respecta. ¿Qué es lo que Cristo nos envía a hacer y cómo nos envía a hacerlo? Entonces no es como para tomarse a la ligera. Tenemos que entender bien de qué se trata. El ministerio que tú y yo hemos recibido, hermano, tiene tremendo impacto, ¿sí? Lo hemos dicho, el ministerio que tú y yo recibimos es para servir, ¿verdad? Uno de los significados de ministrar es servir, ¿sí? Fuimos llamados para servir, pero hay un impacto, yo quisiera ponerlo así, tiene un impacto tanto personal como público, ¿verdad? Porque personalmente, hermano, sí hay gozo, sí hay dicha, también satisfacción en lo personal, pero también públicamente, claramente, pues servimos. Tiene mucho gozo, satisfacción incluido, pero también el ministerio que tú y yo hemos recibido tiene exhortaciones, tiene advertencias, ¿sí? De hecho, vamos a hablar ambas partes. El ministerio que tú y yo hemos recibido, hermanos, hemos estudiado un poco entre líneas, pero tiene prioridad, tiene un objeto, tiene objetivo, ¿sí? Y yo pregunto, ¿lo conoces? Hoy vamos a meditarlo, ¿sí? Quizá ya lo conoces, solo vamos a poner nombre, ¿sí? Hoy la idea es profundizar, ¿sí? Acuérdate que empezamos esta serie, se llama Ministros del Misterio de Cristo, parte 2. La intención es que tú y yo entendamos de qué se trata esto de ser ministros del misterio de Cristo, y vamos a llevar la dinámica como hablando del ministerio, ¿sí? Hay diferentes enfoques, ¿verdad?, que podríamos tomar, pero yo creo que es tiempo apropiado para que tú y yo veamos este enfoque de qué se trata, pues, esto de servir a Dios, esto de haber sido llamados. Porque si nos ponemos a analizar, todos hemos sido llamados, ¿verdad? No solo los líderes, no solo los que dan clases, no, todos como cristianos, ¿sí? En unos minutos vamos a hablar de este texto que nos encanta, ¿verdad? Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos encanta ese texto? Pero hay una segunda parte para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces no nos quedemos a medias, ¿verdad? Hace rato estaba escuchando una enseñanza de este pastor, el hermano Tim Dilemna, pastor de la iglesia Times Square Church en Nueva York, y este hermano hablaba, qué hermoso empezar bien, qué hermoso empezar con un milagro, ¿sí? Pero qué terrible terminar mal, ¿sí? En la historia de la Biblia encontramos muchos reyes. Él hablaba justamente este fin de semana pasado de un rey que empezó siendo un milagro, ¿sí? Este rey Joás, ¿se acuerdan? Un rey pequeñito que empezó a reinar muy pequeño. Creo que era su abuela la que se agarró matando a todos, ¿sí? Toda la descendencia real. Y este niño lo alcanzaron, un bebecito lo alcanzaron a rescatar y fue resguardado en el templo. Un milagro, hermano, que vivió este niño. Pero si usted ve la historia de este hombre, su final, triste. Que no sea nuestro caso, hermano, que hemos recibido tremenda bendición, tremendo milagro al haber venido a Cristo, al haber conocido verdaderamente a Cristo, y que terminemos hechos un desastre. Que no nos pase eso, hermano, ¿sí? Hoy vamos a profundizar en este ministerio que se nos ha otorgado, hermano, más en sus implicaciones, su objeto, su objetivo es diferente, vamos a verlo ahorita. Y por último, la razón de esperanza y por qué es eficaz, ¿verdad? Este llamado es un llamado que vale la pena porque va a la segura, si tú y yo lo hacemos como dice la palabra, ¿sí? Y yo quisiera empezar con un primer subtema aquí, yéndonos. Hemos estado hablando así, un ministerio, y damos definiciones de cómo es. La semana pasada hablamos de que el ministerio que tú y yo recibimos es un ministerio diferente. Hablamos que es un ministerio recibido, no autoasignado, lo recibimos de Dios, y hablamos que es un ministerio para santos, ¿sí?
Entonces hoy continuamos con esa misma dinámica y vamos a escribir aquí. Estoy poniendo, ¿saben que voy a poner números continuando? Sería en este caso el número 4. Un ministerio con esperanza de gloria. Vamos a anotar así, un ministerio con esperanza de gloria. Esto está en el versículo 27, le vamos a poner parte B o la segunda parte. Entonces, el ministerio que tú y yo hemos recibido es un ministerio con esperanza de gloria. Y yo quisiera hablar primero porque vamos a meditar, o estamos titulando esta serie Ministros del Misterio de Cristo, del misterio. Porque vamos a empezar por ahí. No ministerio, el misterio. Así que, ¿qué estamos nosotros dando a conocer? Que estaba oculto. Mira, Pablo en sus cartas habla de diferentes misterios. Entre ellos es el misterio de ese amor que hay entre Cristo y la iglesia como su esposa, ¿verdad? Por allá si mal no recuerdo, es Efesios, creo que es 4 o 5, ¿verdad? Ahí es donde viene esta parte, creo que es el 5, donde habla que esto es un misterio, ¿sí? Pero no vamos a hablar de ese misterio, ¿verdad? Para eso hay un curso de matrimonios que ya llevamos hace mucho, ahí lo hablamos, ¿sí? Quizá en algún momento hablaremos más. Pero hablando de este misterio revelado, del cual aquí en nuestra carta en cuestión aprendemos, hay dos perspectivas, ¿verdad? Con ayuda del comentario de los hermanos Scott Space y Daniel Akin, ellos dan dos perspectivas. Cuando Pablo en sus cartas habla de este misterio, vamos a entender dos cosas. Primero, el misterio de Cristo. ¿Qué significa esto? Dice ahí la Escritura, si tú y yo vamos a Romanos 16, 25, el misterio de Cristo, vamos a pensar, estuvo oculto por generaciones. Por mucho tiempo estuvo oculto este misterio. Vamos a ver de qué se trata esto. Romanos 16, 25. Es que este misterio, hermano, es algo especial. 16, 25 de Romanos. Dice así: y el que puede, dice, confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Vamos a leer el 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la verdad. Primeramente, una perspectiva del misterio que es revelado en Cristo, es que todo lo que los profetas, vaya la redundancia, profetizaron sobre Cristo, las profecías le llaman mesiánicas, se cumplieron en Cristo, ¿sí? De alguna manera ellos observaban, y dice la Biblia, ¿verdad? Ellos estudiaban para ver la persona, la forma como vendría el Salvador. Dios la fue anunciando, pero en aquellos tiempos era como un misterio para muchos, porque no imaginaban cómo iba a ser. De hecho, muchos de ellos imaginaban la venida del Señor Jesús como los reyes emperadores que llegaban conquistando y estableciendo su reino con gran armada. Y bueno, pues para muchos fue una sorpresa que el rey que vendría a salvarlos haya venido a nacer en un pesebre, ¿sí? Que el rey el cual vendría a salvarlos no tenía dónde acostarse cuando iba a nacer, ¿sí? Y lo único que encontraron fue un pesebre y ahí se colocó. Entonces, para muchos, esto nunca hubiera sido algo que esperar, ¿sí? Entonces, por un lado, el misterio de Cristo habla del cumplimiento de las profecías mesiánicas o del Antiguo Testamento. Pero por otro lado, el misterio que ha sido revelado habla también, hermano, de la inclusión de los gentiles, ¿sí? En el plan redentor de Dios. Entonces, por un lado, el misterio era que
pues ¿cómo va a llegar el Salvador? ¿Quién va a ser el Salvador? ¿Cómo va a suceder todo esto? Por un lado eso, pero también otra parte del misterio era que este evangelio, que los beneficios de la venida de este Salvador vendría a impactar no solo al judío, sino al gentil también. Y ahí estamos tú y yo, hermanos. En Romanos 11:25 nos da un poquito de o habla de este misterio, ¿verdad? De manera precisa. 11:25 de Romanos dice así la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? Para que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ok, ¿qué misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, escucha, la plenitud de los gentiles. Qué hermoso. Cristo, hermano, entonces, no es mostrado aquí solo como el Redentor, el Salvador de un pueblo, sino como el Redentor de todas las naciones. Y ese es el misterio, hermano, o una perspectiva del misterio de Cristo, ¿verdad? Que tú y yo anunciamos. Efesios 3, 8 al 11 nos habla un poquito más de eso. Efesios 3, 8 al 11 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, escucha, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Escucha otra vez, mira. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. El misterio escondido, ¿sí?, de Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Concluimos esto, que este misterio, hermano, revelado no solo implica el pueblo de Israel. La revelación de este misterio está disponible para todos. Al decir, ahorita vamos a verlo, pero Cristo en nosotros, hermano, nos incluye a nosotros, a ti y a mí, ¿sí? ¿Y cómo podemos verlo? ¿Qué mayor evidencia queremos, hermano? Que esta carta que tú y yo estamos estudiando fue escrita para gentiles, los colosenses, ¿sí? Y si tú y yo vemos las cartas de Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón, Timoteo, bueno, Timoteo mitad gentil, mitad griego, mitad judío, pero bueno, te das cuenta que Pablo dirigió sus cartas a gente gentil. Entonces, gloria a Dios por eso, hermano. Ahí nos incluye a nosotros. Entonces, ¿por qué empezaba esto, hermano? Porque estamos hablando en este primer subtema, un ministerio con esperanza de gloria. Y es que este ministerio habla de un misterio que fue revelado, hermano. Por un lado, Cristo vino de una manera que nadie lo esperaba, o de una manera fuera de lo común, pero también los beneficios de lo que Cristo Jesús hizo están disponibles para todas las naciones, para todos los pueblos. Por eso vamos a empezar a desenvolver esto y te vas a dar cuenta que es una esperanza de gloria, ¿sí? Y la expresión que usa ahí, mira, vamos a Colosenses 1:27, a quienes Dios dio a conocer las riquezas de la gloria, son riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles, ¿verdad? Ahí está, hermano. Dios dio a conocer las riquezas de la gloria entre los gentiles. Ve, observa esto, es algo hermosísimo. ¿Y qué dice ahora? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, dice acá. Esta expresión, hermano, está presente en casi todas las cartas, cuando Pablo dice en Cristo. Sí, lo hemos hecho ahí algunos números, pero son un montón de veces que Pablo habla del hecho de estar en Cristo. Entonces, cuando dice aquí Cristo en vosotros o Cristo en ustedes, está hablando de que en Cristo tenemos un montón de bendiciones.
En Cristo, hermano, no solo tenemos bendiciones, ¿verdad? Eso vamos a hablar ahorita. Hay responsabilidades, ¿sí? Hay exhortaciones también, o amonestaciones, como lo vamos a ver ahorita. Ahora, hermano, tú y yo como receptores de la verdad del Evangelio, podemos ver que el misterio ahora está en nosotros. ¿Cómo es eso? Que el misterio ahora está en nosotros. Tú y yo somos ministros del misterio de Cristo y ese misterio está en nosotros. Si pudiéramos resumir el misterio, ¿qué persona lo resume? Es Cristo. Entonces, Cristo está en nosotros, hermano. ¿Sí? Cristo en nosotros, dice, o Cristo en vosotros, dice aquí la expresión, ¿verdad? Pero podemos hacerlo nuestro, porque esta carta, esta palabra es para nosotros. Cristo en nosotros, hermano. Cristo habita en nosotros, dice la Escritura, por medio de su Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Sí? Y no se te haga raro porque está en la Biblia. Romanos 8, 9 al 10. Romanos 8, 9 a 10. Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Mira, Romanos 8, 9 y 10 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escucha, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, escucha, pero si Cristo está en vosotros, ¿sí? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cristo está en nosotros, hermano, hoy. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Mira, Scott Pace, uno de los autores que he usado mucho en este estudio, dice: nuestro estado en Cristo, o nuestra postura en Cristo, nuestro lugar en Cristo y su presencia en nosotros, estas dos cosas aseguran nuestra esperanza, ¿sí? Y nos proporciona, hermanos, seguridad, una seguridad confiada de la gloriosa riqueza que tú y yo tenemos, de la herencia futura que hablamos en el versículo 2, que Dios ha extendido en Cristo, hermanos, a todos. El versículo 27 lo deja bien claro, hermano, que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, ¿sí?, en medio de los gentiles. Entonces, el hecho de que Cristo está en nosotros, ¿sí?, el hecho de que tú y yo somos hijos de Dios, nuestra postura en Cristo, quienes somos en Cristo, nos debe dar esperanza de que hay algo glorioso, sí, en todo esto, pero también una confianza en todo lo que Él ha prometido, ¿sí? ¿Y qué es esto de la esperanza de gloria, verdad? Porque es un ministerio que incluye, que tiene esperanza de gloria. Nuestra confianza, hermano, o nuestra esperanza no está limitada en lo que hay aquí en la tierra, ¿sí? Aquí habla de gloria, ¿sí?, o la esperanza de gloria. Nuestra esperanza, nuestra confianza está en la gloria, o sea, en Cristo Jesús. John MacArthur dice: de todos los misterios que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento, el más profundo es, él considera Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es que esto es bien interesante, hermano. ¿Cómo es posible que Dios viene a hacer habitación en gente pecadora? ¿Sí? Eso es tremendo, hermano. No es cualquier cosa. Por eso tuvo que venir Dios mismo a hacerse hombre, Jesucristo, morir por nuestros pecados, para que fuéramos perdonados, limpiados, y ahora sí venir y hacer habitación en nosotros. De otra manera no se podía, ¿sí? En el Antiguo Testamento tú recuerdas el tabernáculo, un lugar donde estaba la presencia de Dios, y cómo la presencia de Dios se fue de ahí, ¿sí?, por este pueblo que constantemente pecaba y se alejaba de Dios. Si tú ves cuando reconstruyen el templo, es interesante. El otro día estaba meditando esto y entre pastores platicábamos esto. Es interesante este segundo templo que se reconstruye por allá en tiempo de, creo que fue Zorobabel, ¿sí? Cuando se reconstruye el templo, ya no habla mucho, de hecho, de que la presencia de Dios esté ahí.
Y es interesante si te metes un poquito a la historia de qué sucedió de ese tiempo hasta que llegó Jesús. Se cree que por ahí fue cuando se creó todas estas, en particular la secta de los fariseos, creo que también saduceos. Te das cuenta que lo que sucedió, que se crearon religiones alrededor del templo, ¿sí? Entre ellos los fariseos, verá, gente bien estricta en la ley. Los saduceos, igual manera, tremendo, ¿sí? Algún día podemos profundizar en esto. Pero lo interesante, hermano, es que estas personas, hermano, lejos de vivir en la presencia de Dios, se alejaron, ¿sí? Hermano, y la presencia de Dios ya no estuvo más con ellos. Ese es el punto, ¿sí? Es por eso que tuvo que venir Cristo, habitar entre los hombres, dar su vida por ellos, dar la promesa de su Espíritu. Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque cuando Jesús se va, parte al cielo, viene el Espíritu Santo, el otro Consolador, y ese es el que habita en nosotros hoy, hermano. Entonces observa cómo no dar gloria y alabanza a Dios, porque es Cristo en nosotros, ¿sí? Cristo está en nosotros, hermano, por medio de su Espíritu. Hermano, continúo estas palabras de MacArthur, dice que Cristo habite en todos los creyentes, hermano, es la fuente de su esperanza de gloria. Y es el tema central del misterio del Evangelio, hermano, que Cristo está en nosotros, ¿sí? Cuando Cristo viene a vivir en el creyente, su presencia, dice aquí este autor, es el ancla de la promesa del cielo, la garantía de una dicha futura, eterna. En la realidad de que Cristo vive en el cristiano, hermano, el hecho de que Cristo está en ti, ¿verdad? Por eso cuando oramos, ¿verdad? Invitas a Cristo, en esta oración con los niños, invitar a que Cristo esté en nuestro corazón. Hay una experiencia primero de vida nueva, porque ahora ya no somos lo que éramos antes. Hay una vida nueva en Cristo, pero también hay una esperanza de una gloria eterna. Por eso es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, ¿sí? No se queda aquí en la tierra. Aquí ahorita en la tierra hay dicha, sí, pero no es comparada a la que tendremos cuando estemos en la gloria. El hecho de que Cristo esté en nosotros, hermano, afirma el cumplimiento de la promesa que hizo Jesús en Mateo 28:20, cuando Él dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y sí está con nosotros, sí está con nosotros. Pero también nos recuerda que Él viene pronto. Nos da la esperanza, por eso es una esperanza de gloria. Si estás anotando, Juan 14:3. Juan 14:3, Jesús está diciendo que Él va a preparar morada, ¿sí? Y que Él dice volverá otra vez, y que Él quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Esto de verdad es tremendo, es algo hermoso, hermanos. Esto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el ministerio que tú y yo hemos recibido tiene esta bendición, hermano. Tiene esta esperanza de gloria. Entonces, como te decía, el ministerio que hemos recibido trae mucha dicha, mucho gozo. Vamos adelante, número 5. Número 5. Un ministerio que anuncia, y ponlo grande, una persona, ¿sí? Versículo 28, y le vamos a poner parte A, porque va a haber 3 partes aquí. Un ministerio que anuncia una persona. ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente, me gustó como lo dice, por tanto, hablamos a otros de Cristo, ¿sí? Hablamos a otros de Cristo, permítame un segundo.
Hablamos a otros de Cristo. Nueva Traducción Viviente dice, entonces ahí lo deja bien claro, ¿verdad? Si tú ves el versículo 28 dice, ¿a quién anunciamos? Bueno, está hablando justamente antes Cristo en nosotros, pues si dice a quién anunciamos, pues está hablando de Cristo. Hermano, entonces cuando tú y yo compartimos, anunciamos el Evangelio, se trata de quién y no de qué ni de quiénes. Anunciamos a una persona y ese es Cristo. Pablo cuando habla a los corintios, en su primera carta, si me acompañas, 1 Corintios 1, 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, 1 al 2. Pablo está apenas iniciando su primera carta a estos hermanos, con los cuales hubo variedad de conflictos, pero él les deja claro o deja evidencia, cómo él se había ocupado en predicar a Cristo y solo a Cristo. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Dice Pablo, cuando fui con ustedes no quise o no busqué hablar, digamos, con muchas palabras sabias, filosóficas, opulencia, no. Me propuse esto, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Esto es clave, ¿verdad? Porque mucha gente hoy habla de Jesús como un gran revolucionario, como un gran poeta, un gran líder y muchas cosas, pero no como alguien que murió, porque eso se sale de su filosofía humana triunfalista. No. Pablo se aseguró de enseñar, como lo vimos semana pasada, cumplidamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hablaba que era necesario que Cristo muriera. Anunciar a un hombre, hermano, o a un grupo de personas, anunciar una iglesia, anunciar una denominación, cae en algo que no pidió Cristo. ¿Sí? Jesús no pidió eso. Jesús no pidió que predicáramos una denominación. Como ven, hermanos, me gustó este texto, 2 Corintios 4, 5 al 6, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. No. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Eso predicamos. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Si tú y yo, hermano, somos luz, no es nuestra luz, es la luz de Cristo. ¿Sí? Ya se me olvidó. Segunda de Corintios, Braulio. Segunda de Corintios 4, 5 al 6. ¿Sí? Entonces dice, no nos predicamos o no andamos predicándonos a nosotros. Predicamos a Cristo solamente. ¿Sí? Hermano, predica a Cristo. Y si algún día hablas de ti, que sea de Cristo que vive en ti. ¿Sí? Al final seguirás y terminarás hablando de Cristo, no de ti. ¿Sí? Entonces predica a Cristo y si algún día hablas de ti a otros, que sea de Cristo que vive en ti. ¿Sí? El corazón de Pablo ardía por aquel que le había salvado, de aquel que había hecho tantas y preciosas cosas por él, hermano. Tú notas en sus cartas la pasión con la que este hombre hablaba, hermano, las lágrimas que él escribe ahí. La pregunta hoy ¿es así en nosotros esta pasión, hermano? La manera en cómo hablamos, cómo vivimos. El misterio que tú y yo predicamos o del cual somos llamados a ministrar se trata de una persona y ese es Cristo.
Dice aquí, me gustó porque la expresión dice anunciamos, ¿verdad? Aquí cambia, ya no dice anuncian otra cosa, o anuncio, dice anunciamos. Pablo, es interesante, si meditamos todo el contexto, no solo se estaba refiriendo a él mismo, a Timoteo, a Epafras, que fue el fundador de esta iglesia. No, hermano, él está incluyendo a todos. ¿Sí? Involucra a los lectores hoy en día, tú y yo. Ya lo dije hace rato, ¿verdad? El pasaje que nos encanta es: yo soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, gloria a Dios. Eso somos, hermano. Pero termina con un propósito. ¿Para qué eres eso? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. 1 Pedro 2:9. Las buenas nuevas del Evangelio, hermanos, son dadas a conocer a través de fieles testigos y seguidores de Cristo Jesús, hermano. Pablo explica cómo es que tú y yo vamos a lograr esta misión, ¿verdad? Por eso me encantó esta serie porque, o los pasajes que vamos a ver, porque nos va a hablar cómo hacerle, ¿sí? Cómo hacerle para ser buenos, fieles ministros del misterio de Cristo. Esto me encanta, hermano, porque esto yo lo he dicho un montón de veces, pero otra vez, Dios no nos deja solos en esta tarea, ¿sí? Él va con nosotros, ¿sí? Si este tiempo hemos llevado, hermanos, por la gracia de Dios, como cristianos, como iglesia, esta temporada que llevamos juntos, hermano, tiene un propósito y Dios nos prepara, ¿sí? No están las cosas ahí nomás, ¿sí? Si no, ya se hubiera disuelto. Dios tiene un propósito, hermano. Y mientras Dios nos concede, preste vida, hermano, aseguremos de conocer bien a qué nos llamó Él. Sí, entonces Pablo aquí nos va a ayudar, guiado por el Espíritu, cómo identificar la estrategia, qué audiencia tenemos y cuál es la meta. ¿Sí? Lo vamos a ver hoy eso. ¿Por qué anunciamos a una sola persona y no a 1000 personas, hermano? En este mundo donde se exalta la democracia y todo esto, ¿sí? Podemos tener varias razones y llevarnos toda la noche hablando de razones por las cuales solo predicamos a una persona, pero yo escribí aquí al menos 5 de ellas. Primero, ¿por qué anunciamos a una persona solamente? Cristo. El texto nos dice, porque es Cristo en nosotros, ¿sí? No es nuestra esencia, ¿verdad? Hoy estaba hablándose mucho, vuelve a tu esencia. No, hermano, nuestra esencia es Cristo, ¿sí? Es Cristo en nosotros. Sin Cristo no somos más que nada. Somos incapaces de lograr algo de peso eterno sin Cristo, ¿sí? Hermano, sin Cristo no podemos lograr nada, hermano. Otra razón por qué predicamos solo a Cristo, porque es un mandato, ¿sí? Mateo 28, 19 al 20, Jesús dice, toda potestad me es dada, ¿verdad? En el cielo y en la tierra. Y da esta encomienda, vayan. ¿Y qué van a enseñarles? Lo que yo les he enseñado, ¿sí? Les van a recordar, les van a enseñar lo que yo les he transferido. Otra razón, número 3, es porque solo Cristo salva, ¿sí? Nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 14:6. ¿Sí? Otra razón, número 4, porque solo Él es único y es eterno y es todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Cuando habla de Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, es y ha de venir. Solo Él, hermano, puede tener dicha atribución. Y por eso predicamos y hablamos de Él, solo de Cristo, ¿sí? No María, no los apóstoles, no la iglesia, Cristo es el que salva, hermanos. Y último, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿sí? Hebreos 4:14 al 16, lo voy a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermano, razones yo creo que podríamos listar más, pero simple. Es Cristo en nosotros, es un mandato, solo Cristo salva, solo Él es eterno y todopoderoso, y Él es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por eso anunciamos solo una persona, Cristo. ¿Sí? Vamos adelante porque el tiempo vuela y de repente ustedes vuelan también, ya se quieren ir, ¿verdad? Un ministerio, número 6, vamos al siguiente, un ministerio que amonesta y enseña a todo hombre. Vamos a seguir en el verso 28, pero vamos a una segunda parte. Hay una tercera, entonces va a haber la letra C, ¿sí? Hermano, ¿cuál es nuestra audiencia? Dice ahí, a todo hombre. Palabra de Dios para todos. Me gustó aquí en esta porción porque la primera parte donde hablamos Cristo en nosotros, habla y dice, nosotros damos a conocer a Cristo a todos. Hermanos, si vemos la escritura y vemos a nuestro alrededor, siendo realistas, nos damos cuenta que Dios es misericordioso en grandísima, incalculable manera, ¿verdad? Y la Biblia lo confirma, 2 Pedro 3:9. Dios, dice la Escritura, desea que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Sí? Él no quiere que perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para restringir el evangelio, para restringir a quién ministramos y a quién no? Si Dios, hermano, envió a su Hijo, ¿sí?, para salvar a todo el mundo, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, y ya sabes en dónde está eso, en Juan, ¿verdad? Cuando Pedro está compartiendo ahí en casa de Cornelio, él dice una frase ahí en Hechos 10:34, dice, en resumen, ¿verdad? No cabe duda que Dios no hace acepción de personas. Cuando él ve el Espíritu Santo derramarse en esta gente gentil, él dice, definitivamente para Dios no hay acepción de personas. Y es que sí, hermano, aquí la Escritura nos deja clarísimo que es para todos, está disponible para todos. Así que, hermano, tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es nuestro trabajo hoy y es sin acepción de personas, 2 Corintios 5:20. ¿Cuál es la audiencia? Todo hombre, ¿verdad? Y dice, o todos. Y hay dos cosas que nos dice ahí, ¿sí? Amonestamos, ¿verdad? Si ves el versículo 28, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? Pues a Cristo, ¿verdad? Anunciamos a Cristo. ¿A quiénes? A todo hombre, dice. Y primero dice, amonestando a todo hombre. Vamos a pensar en esto, amonestando a todo hombre. ¿Verdad? La semana pasada no vimos palabras griegas, hoy sí, pues vamos a aprovechar, ¿sí? Voy a poner una aquí. ¡Ay! Voy a tratar de escribirlo aquí porque a veces creo que no lo pronuncio bien, entonces mejor lo escribo. Ya revolví aquí griego con español, pero yo creo que me entienden. Notes de Teo. Notes de Teo.
Eso es la palabra griega para amonestar, ¿sí? Notes de Teo, ¿sí? Bueno, hermano, esta palabra significa esto, mira, escucha. Poner en la mente, advertir, esta me gustó, regañar gentilmente. ¿Cómo será regañar gentilmente? Bueno, amonestar, eso es, hermano. Creo que está difícil, ¿verdad? Regañar gentilmente. O también significa exhortar, es otro significado. John MacArthur describe esta palabra como hablar de un consejo alentador en vista del pecado y del castigo venidero. Entonces, la amonestación, hermano, si lo vemos muy objetivamente, pues no necesariamente es algo que va a caer muy bien, sí, para muchos. Porque por un lado te hace ver el pecado, el error, pero también te hace ver del castigo que hay de persistir en esto. ¿Sí? Entonces dice, amonestamos. El mensaje que tú y yo ministramos, hermanos, hermanas, no solo es de promesas y bendiciones, ¿verdad? También habla de advertencias, ¿sí? Hermanos, no caigamos en el error de minimizar o suavizar la amonestación, ¿sí? ¿Por qué puse esto? Me pregunto a mí mismo, ¿por qué lo puse? Bueno, hay una razón. Estuve buscando en las diferentes Biblias de las versiones, no en todas, pero al menos en 5 o 6 de ellas, y es bien interesante, mire, varias versiones, esta palabra amonestar lo ponen así, amonestar, pero algunas lo van a cambiar a aconsejar, entonces ya ahí lo minimizaron un poco. Nueva Traducción Viviente dice advertir, esa todavía mantiene, pero hay un par de versiones que aquí en particular lo cambiaron a aconsejar. Entonces ahí ya como que le bajaron el grado de seriedad a esto, ¿sí? Porque si vamos a la palabra griega, salud, la palabra griega nos habla de poner en la mente, advertir, exhortar y aún hasta regañar gentilmente, ¿verdad? Entonces no es algo ligerito, ¿sí? Es algo que sí se dice con amor, pero con firmeza, ¿sí? Porque de ahí depende, hermano, nuestra eternidad, de ahí depende nuestra vida bien delante de Dios. Entonces, hermano, no caigamos en el error de minimizar o suavizar la amonestación. Esta es necesaria para que la iglesia sea fortalecida y crezca, ¿sí? De otra manera, hermano, pues podrá crecer en número, pero no en santidad, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 3, 14 al 15. Escucha, fíjate cómo está de intenso esto. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, a este señaladlo. Y escucha esto, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Pero ve la gracia, el amor acá. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como al hermano. Como hermano, ¿sí? Se dice que la iglesia de Tesalónica, hay muchos estudios sobre esto y dicen que la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. Pero como toda iglesia, hermano, necesitaba esta iglesia ejemplar también amonestación, ¿sí? Entonces Pablo le dice, hermanos, miren, aquellos que no obedecen, rebeldes, señálenlos, no se junten con ellos, ¿sí? Que les dé vergüenza lo que están haciendo. Pero si tú ves, no es como que ya ni lo dejamos entrar, no. Dice, no lo tengan como enemigo, amonéstenlo como hermano, ¿sí? Entonces esto es interesante, ¿verdad? Esto de la amonestación. No es una regañada y corrida, no.
es una regañada con amor. ¿Cómo es? Hermano, necesitamos orar mucho y que el Espíritu Santo nos enseñe a amonestar bien, ¿sí? Porque a veces nuestras amonestaciones son más ofensas que amonestación, ¿sí? Entonces Dios tenga misericordia de nosotros y su Espíritu nos guíe. Porque lo necesitamos, que lo hagamos con gracia, con amor. La amonestación, hermano, como parte del ministerio, tiene un requerimiento, ¿sí? Este requerimiento está aquí, observa. Versículo en que vamos, 28, ¿verdad? Amonestamos a todo hombre, si lo observas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo siguiente, y enseñando a todo hombre, pero aquí está la clave, el requerimiento es, si vas a amonestar a un hermano, a una hermana, que sea en toda sabiduría, no es al azar, ¿sí? Y tiene una meta de presentarle perfecto a Cristo, o en Cristo, perdón, Jesús, a todo hombre, ¿sí? Entonces no tomemos a la ligera la amonestación, ¿sí? Sí lo requerimos y sí habremos de hacerlo, pero dice ahí la Escritura, en toda sabiduría y con el objetivo de presentar perfecto en Cristo Jesús a este hermano, a esta hermana, ¿sí? Entonces, así que si vas a amonestar, fíjate bien lo que vas a hacer, ¿sí? Ora, pídele al Señor te guíe. No lo tomes a la ligera, no es así, ¿sí? Necesitamos ser amonestados. La siguiente cosa que dice ahí, enseñamos a todo hombre. Esta palabra ya la hemos visto antes, didaco, ¿sí? O didasco, que habla de enseñar o instruir. John MacArthur lo pone así o lo entiende así como impartir la verdad o impartir verdad positiva, ¿sí? Una manera de verlo. Se trata también, hermano, de que es una responsabilidad de todos los creyentes enseñar a todos, ¿sí? Por eso yo lo decía el domingo ahí en la escuela de discipulado con los hermanos que van en el primer nivel. Hermanos, todos aprendemos, ¿sí? Aunque yo estoy dando la clase hoy, yo estoy aprendiendo con ustedes y de ustedes. Ustedes me enseñan, ¿sí? Entonces, mantengamos una actitud así, hermano, de aprender. Porque como iglesia tenemos esta responsabilidad. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Escucha, enseñándoos y exhortándonos, ¿qué dice? Unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios, ¿sí? Así se enseña, hermano. Resulta ser que la enseñanza también es parte de la gran comisión, Mateo 28:20, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado, ¿sí? Jesús dijo que enseñáramos a estos nuevos discípulos lo que Jesús pide, lo que Jesús manda, ¿sí? En particular, hermano, para aquellos que son líderes, que dice la Escritura, ahí que es 1 Timoteo 3, y puedes ver ahí los requisitos del obispo, ¿verdad? Hoy podemos llamar del pastor. Hay iglesias que se usan el término obispo, pero es pastor o, pues es normalmente así, pastor o anciano. Y dice, el que anhela obispado, buena cosa desea, ¿sí? Pero es necesario, dice ahí, que el obispo sea, y da una serie de requisitos, ¿verdad? Pero una de las cosas que dice ahí, apto para enseñar. Entonces, aquel que anhela obispado es algo muy bonito, que anhela el ministerio de enseñanza o ministerio de liderazgo, pastorado, anciano, hermano, es algo muy bonito, sí. Pero una de las cosas es que tiene que ser apto para enseñar. Y bueno, ¿cómo se prueba eso? Pues poniéndolo a enseñar, ¿verdad? Sencillo, ¿sí? Escuchándolo enseñar. Hermano, no enseñamos filosofías, lo que dice YouTube, ¿verdad? Si lo ponemos el día de hoy. Enseñamos la palabra de Dios, ¿sí? Es tremendo, hermano, cómo nos llenamos de basura en el internet, de verdad. Yo estoy luchando con eso, hermano, y créame que ha sido un par de años en que he estado intensamente tratando esto.
¿Cómo pierde uno tiempo ahí en eso? Gracias a Dios ahí vamos. Ora por mí y oro por ti también, porque es tremendo los estragos que causa, hermano. Ya lo expliqué un día, el famoso scroll infinito, ¿verdad? Si es TikTok, Facebook, si es Instagram, nunca acabas de darle scroll, ¿verdad? Sube y sube y sube y más imágenes, y es una pérdida de tiempo horrible, hermano. ¿Sí? Yo me he dado cuenta de algo, hermano. No puedes a veces ni dormir después de hacer eso. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Porque de eso llenamos nuestra mente, nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Hay que llenarnos de Dios, de su palabra, para que eso enseñemos, hermanos. Solo la palabra de Dios es capaz de penetrar a lo más profundo, hermano. Hebreos 4:12. Solo la palabra tiene la capacidad de lograr un efecto de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la palabra de Dios tiene tal grandeza, tal poder, tal utilidad, hermano, para lograr eso. Que tú y yo lleguemos a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:16-17. Hermano, la enseñanza fiel de la palabra de Dios va a incluir amonestación. Por eso van juntas, ¿sí? Por eso Pablo dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, y eso está amarrado, no lo puedes soltar. Si dejas la amonestación y solo enseñas, vas a crear fariseos, ¿sí? Si solo vives amonestando, se te va a ir la gente, ¿sí? Todos lastimados, heridos, resentidos. No, hay que llevarlo junto, amonestación y palabra, ¿sí? Enseñanza, ¿sí? Entonces ambas cosas tienen que estar bien cerca, hermano, ¿sí? Para lograr la meta, ¿sí? ¿Cuál es la meta? Si tú observas el versículo 28 dice, para presentar, obsérvalo, para presentar en Cristo Jesús, o presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es la meta. Si quieres lograr esa meta, ocupamos amonestar y enseñar. ¿Cómo vas a enseñarlos? Dice ahí la Escritura, en toda sabiduría. Sí, ahí está. Sí, versículo 28. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. La amonestación y la enseñanza de los ministros del misterio de Cristo debe ser con toda sabiduría. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se come esto? Mira, hermano, esta frase me gustó como lo explica Scott Pace. Esta frase, en toda sabiduría, tiene un enfoque que tiene que entenderse en el contexto, ¿sí? Entonces tienes que leer todo el capítulo y adelante el segundo capítulo, porque acuérdate, Pablo no escribió en capítulos, entonces tienes que leer el capítulo 2 para lograr conectar estas piezas y decir, en toda sabiduría significa esto. Mira, vamos a ver. Primeramente, ¿sí? En toda sabiduría nos habla de el contenido del mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Dice ahí en el capítulo 2, versículo 3, que en Cristo, hermano, en Cristo Jesús está contenido toda la sabiduría o todos los tesoros y el conocimiento. Entonces, primeramente, si vas a enseñar en toda sabiduría, asegúrate que el contenido de tu mensaje es Cristo, ¿sí? Eso es en toda sabiduría, hermano. Enseñar Cristo, enseñar de Cristo, ¿sí? Pero también, por otro lado, enseñar en toda sabiduría nos debe enseñar, o nos revela, el enfoque, ¿sí? Por un lado, el contenido del mensaje es Cristo. Cristo es la fuente de sabiduría y de conocimiento. Entonces, siempre enseña sobre Cristo. Siguiente, el enfoque, recordándonos que debemos actuar con sabiduría, ¿sí? ¿Cuál es nuestro enfoque? Mira, el capítulo 4, versículo 5. Resulta ser que tienes que leer toda la carta para comprender todo el contexto. 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces, hermano, por un lado nos habla esto de toda sabiduría, enseñar, amonestar en toda sabiduría, siempre recordar la persona de Cristo, y por otro lado, que nuestro enfoque sea, hermano,
Pues andar sabiamente, hermano. Cuando tú y yo compartamos, lo hagamos, cuando decimos sabiamente, podemos pensar en hacerlo con valentía y con compasión. ¿Sí? Sí, lo hemos estado aprendiendo este año. ¿Sí? Entonces, enseñar, amonestar en toda sabiduría incluye el contenido del mensaje y la manera como lo haces, ¿verdad? Si lo pudiera yo resumir en 3 palabras, ¿sí? O 2 palabras, perdón. El contenido y la manera. ¿Sí? ¿Sí? Pues si después de haber dicho tanto hubiera dicho nomás esas 2 cosas, bueno, hay que ponerle un poquito más, ¿verdad? Por eso estamos en un estudio, sí, hay que profundizar, pero no se me revuelva, ¿sí? En toda sabiduría habla del contenido, Cristo, la manera, cómo lo voy a entregar, ¿sí? Cristo, hermano, nos dio una advertencia muy similar a esta, ¿sí? A la hora de tanto de proclamar el Evangelio como de los últimos días, Jesús ahí en Mateo 10:16 dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, dice, prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Se requiere sabiduría, hermano, a la hora de presentar el Evangelio, a la hora de amonestar, a la hora de enseñar. Por eso lo decía hace un momentito, hermano. Necesitamos mucha oración, ¿sí? Y que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Sí? Vamos por último, número 7 en nuestra serie que llevamos, 7. Un ministerio con una meta. Versículo 28 todavía, pero ahora vamos a poner inciso C, o la última parte, ahora sí. ¿Cuál es el final? Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Otra vez nos deja claro la universalidad de esto, a todos, ¿sí? Hermano, esto es parte, el hecho de, imagínate esto, presentar en Cristo Jesús, eso debe quedar claro, porque tu mensaje es Cristo y la fuente de sabiduría, de conocimiento es Cristo, pero presentar en Cristo a todo hombre perfecto. Qué bonito, y esto es especial, hermano. Eso nos debe llenar de gozo. Cuando Dios te concede enseñar a alguien, ministrar a alguien, está siendo parte de eso, de presentarle en Cristo Jesús perfecto a esa personita. Ese niño que estás formando, ese adolescente, estás involucrado en este trabajo de Dios, de que esa persona sea presentada un día delante de Él como perfecto. ¿Sí? Eso es algo que nos debe llenar de mucha alegría, pero es una gran responsabilidad, ya lo vimos, ¿verdad? Efesios 4:11 al 13, mira, la meta del ministerio es la madurez de todos los santos. 4:11 al 13 de Efesios. Dice la Escritura, y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ve la palabra perfecto, perfeccionar, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta presentada aquí, hermano, se ejemplifica o se evidencia tanto en cómo enseña Pablo, cómo vive Pablo, el trabajo de Pablo, pero también, sabes, esta carta también nos habla de un personaje que vamos a estudiar un poquito más, de Epafras, hermano. En 4:12, escucha, Colosenses 4:12, dice de Epafras, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre, escucha, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, escucha, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras estaba en esta tarea también, hermano, de presentar a los colosenses, a los laodicenses, a los hierapolicenses, o como se pudiera decir,
todos presentarlos delante de Dios en Cristo perfectos. Esta audiencia, cuando dice a todo hombre, vamos a ver que se encuentra en el contexto de iglesia local, ¿sí? O de aquellos que Dios nos ha dado, ¿sí? Aquellos que Dios nos ha confiado, lo vimos hace algunos meses. No podemos decir aquí presentar a Dios en Cristo a todo el mundo. No, hermano, no. No puedes, no puedo, ¿sí? Habla de aquellos que Dios nos ha confiado. Quizá muchos todavía no están aquí y tenemos que ir a hablarles, ¿verdad? Sabiamente. Y me llama la atención porque aquí dice presentar perfectos en Cristo Jesús. Hombres perfectos. Esto de que perfectos como que causa confusión y necesitamos un poquito ahí claridad, hermano, ¿verdad? Solo Dios es perfecto, número uno ahí. Pero nosotros somos llamados a imitarlo. En Mateo 5:48 Jesús dice, sed, voy a leerlo, ¿verdad? Creo que dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, pero lo confirmo, es algo muy similar, pero no quiero inventar una nueva versión. 5:48 dice así, sed pues, ahí está, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? Entonces ahí está, ¿sí? Si quieres añadir otro texto, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Y entra esta parte de que somos llamados a imitar a Dios. La perfección escucha, esto me gusta, hermano, porque la perfección tuya y mía es un trabajo en conjunto, ¿verdad? La perfección de los santos, si estás anotando, se logra en conjunto, siendo parte del cuerpo. Sí, entonces esto es especial, hermano. Entonces no estamos solos en esta tarea. Primeramente tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios ha equipado a la iglesia para que nosotros seamos perfeccionados. Esto está hermoso, ¿verdad? No estamos solos en esta tarea. Se hace en conjunto. 2 Corintios 13:11 dice así la Escritura. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Y luego que dice, perfeccionaos. ¿Sí? Perfeccionaos. O sea, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Si te acuerdas, hace rato ya hablamos. Efesios 4 también habla de esto. Los ministerios que Dios ha dado a la iglesia para edificación, perfeccionamiento. Otra cosa más sobre esta perfección, hermano. El trabajo en el ministerio nos prepara para llegar al ideal que es Cristo, al varón perfecto. Efesios 4:13, ¿te acuerdas? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la plenitud de Cristo. O sea, en otras palabras, Cristo es, digamos, el estándar o la medida perfecta y todos estamos siendo perfeccionados y comparados con esa medida, no con la medida de mis hermanos, no, a la medida o a la plenitud de Cristo. Entonces estamos en busca de llegar a eso, hermano, ¿sí? Otra vez, no lo hacemos solos, lo hacemos en conjunto. El Espíritu Santo nos está equipando para esto. Y la última cosa que yo quiero que tomes nota, hermano, es que la perfección, esta perfección de la cual habla es o habla de un proceso, ¿sí? No sucede, hermano, de manera instantánea. Hebreos 6:1-2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a qué? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de resurrección de muertos y del juicio eterno. Entonces, hermano, esto es un trabajo que lleva tiempo, ¿sí? No es algo que sucede de manera instantánea. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué dice? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Paciencia también nos habla de proceso, ¿verdad? De tiempo. Bueno, hermanos, ya queremos terminar, ¿verdad? Las diferentes versiones cuando dice esto de perfectos o presentar perfectos, algunas dicen espiritualmente maduros, pero es claro, en Cristo. Perfectos como Cristo, perfectos en su relación con Cristo,
una Biblia, la Biblia, creo que es palabra hispanoamericana, dice plena madurez en su vida cristiana. El griego es teleios, que significa completo. Bueno, ¿es posible hoy, hermano, alcanzar la perfección? ¿Es posible para el cristiano la perfección o alcanzar la perfección? La respuesta es sí, pero hay una condición: necesitamos estar en Cristo, ¿sí? ¿Y esa perfección se va a lograr aquí en la tierra? La respuesta es no, ahí vamos, ¿sí? Esa perfección hasta que todos lleguemos allá, ¿sí? Entonces nos habla de un proceso de diligencia, ¿sí? No de flojera y dejar a la ligera esto, no. Habla de diligencia y ser parte del cuerpo y todo lo que vimos ya. Y la clave es que estemos en Cristo, hermano. Estando en Cristo alcanzamos esto. Las cartas de Pablo deja clarísimo, hermano. Nuestras vidas aquí, hermano, dice un autor, mientras somos conformados a su semejanza, finalmente serán presentadas santas nuestras vidas, hermanos, irreprensibles delante de Dios. Sí, por eso estamos siendo perfeccionados. El propósito de este ministerio que tú y yo tenemos, hermano, de un ministerio permanente, constante, es presentar a todos maduros en Cristo, ¿sí? Y todo esto es posible porque estamos en Cristo, ¿sí? Mira, en los tiempos de Pablo, los estudiosos de ahí de Colosas, entre ellos los gnósticos y muchos de ellos decían que la perfección solo lo lograban la gente muy, muy lista, o que había estudiado en las mejores universidades, y los filósofos y toda esta gente. Pero no es así, hermano. Pablo deja claro en esta carta que si vamos a llegar a la perfección es estando en Cristo, no en la multitud de conocimiento que podamos adquirir, en Cristo, ¿sí? John MacArthur cita a un periodista americano bien interesante. Pon atención, ya estoy terminando casi. Dice: hasta hoy no ha aparecido ningún maestro lo bastante sabio como para enseñar su sabiduría a toda la humanidad, ¿sí? Ha habido grandes, entre ellos, por ejemplo, Charles Darwin, que ha logrado influenciar a muchísima gente, pero no a todos, ¿sí? Aún no cristianos, ¿verdad? No los ha convencido su teoría. Entonces no ha habido hombre que haya logrado transmitir su enseñanza a todos. De hecho, escucha esto, los grandes maestros ni siquiera lo han intentado, ¿sí? Porque saben que no pueden, ¿sí? Es algo fantasioso, dice aquí este autor, utópico. Utopía habla de algo fantasioso. Entonces, estas personas, grandes pensadores, grandes maestros, ellos eran perfectamente conscientes de lo difícil que resulta para la mayoría de los hombres la sabiduría. Y ellos han declarado confesamente o confesamente que la vida perfecta, escucha, era solo para unos pocos elegidos. Esta era la manera de pensar de la gente colosa, de colosenses. ¿De dónde? Perdón. Los colosenses que vivían en Colosas, perdonen. Esta era la manera de pensar, ¿verdad? Que entre más conocimiento, entre más te llenes de filosofía, de palabras y de sabiduría mundana, ¿verdad? Nosotros lo vemos así, vas a ser perfecto o vas a ser perfeccionado. Pues no es así, hermano. Al contrario o en contraste, cuando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta carta, dice: Cristo y solo Cristo ofrece esta perfección. Gloria a Dios, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Cuando el hombre y la mujer están unidos a Cristo, viven en Cristo, están en Cristo, pueden llegar a esa perfección, ¿sí? En Cristo estamos siendo perfeccionados, hermanos. Y estamos convencidos de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, ¿sí? Hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Voy a leer la conclusión, hermano. El ministerio que hemos recibido es, escucha esto, lo voy a poner en resumen todo lo que hablamos hoy. El ministerio que recibimos tú y yo es glorioso,
único, completo, universal, objetivo y eficaz. Lo dijo muy rápido, pues lo explico. Es glorioso porque otorga esperanza de gloria. Se trata de Cristo y no de nosotros. Es único porque solo anuncia a una persona, Cristo. Es completo porque no solo son enseñanzas, incluye también amonestaciones, pero no enseñanzas ni amonestaciones huecas, sino que son en toda sabiduría, siendo Cristo la fuente de esta sabiduría. Es universal, hermano, porque está disponible a todo hombre, a todo aquel que viene a Cristo. Hay oportunidad. Es objetivo, hermano, porque tiene una meta. El ministerio que tú y yo tenemos es objetivo, tiene una meta: presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y es eficaz porque es en Cristo, ¿sí? Y en Cristo, hermano, tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para lograrlo. En Cristo estamos completos, los vamos a ver más adelante en la carta. En Cristo encontramos, hermano, el poder que tú y yo necesitamos. De hecho, de esto vamos a hablar la próxima semana. En Cristo encontramos el poder para vivir una vida que sigue perfeccionándose, no para nuestra gloria, sino para su gloria, ¿sí? Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza que nos concediste hoy, por la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, por la oportunidad de anunciar a Cristo y solo a Cristo, por la sabiduría que nos está siendo dada para amonestar y enseñar, y pedimos más sabiduría. Espíritu Santo, guíanos. Y gracias, Dios, por esta meta en la cual nos permites participar por gracia. Hoy reconocemos que separados de Cristo no podemos. Es Cristo en nosotros. Y Señor, hay pecado de omisión o aún de comisión. Y esto, Señor, nos ha convertido en orgullosos, insensibles. Perdónanos, Dios. Porque, Señor, cuando somos orgullosos, fracasamos. Y de persistir en eso estamos condenados. Hoy venimos al trono de gracia, arrepentidos, Señor, y poniendo nuestra fe en Cristo, de que en Cristo sí podemos hablar, proclamar cumplidamente la palabra tuya, oh Dios. Hoy, Señor, hacemos compromiso y oro, Señor, que cada uno aquí presente y que escucharán después, que cada uno, Señor, seamos hacedores de tu palabra, ministros para tu gloria, ministros que viven y mantienen firme, viva la esperanza de gloria. Ministros que anuncian solo a Cristo, ministros con una meta de presentar perfectos en Cristo a todo hombre, y ministros que permanecen en Cristo. Gracias, Dios, porque tú nos das la fuerza y el poder, como lo veremos la próxima semana, para lograr esto. Bendice a mis hermanos en regreso a casa, y Señor, que la palabra hoy sembrada produzca fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.